General Víctor Arauz, gracias por la entrevista al portal ecuadorenvivo.com. Queremos que nos comente por qué usted tomó la decisión de lanzar su candidatura o precandidatura a la presidencia de la República y además lo hizo a través de sus plataformas digitales. Simple y sencillamente por la injusticia que se vive en este país, injusticia de la que yo fui víctima. Si a un general de la República con 36 años le hicieron lo que le hicieron, un gobierno corrupto, una excomandante general que estaba en complicidad con un embajador que resultó también un actor principal en esta falacia y en esta patraña, ¿qué se puede esperar que le hagan al resto de ciudadanos? Las injusticias que se ven a día en la calle, el pobre, la persona sin trabajo, el niño desvalido, la falta de atención en los hospitales, la falta de medicamentos en los hospitales. Hay que pensar y preocuparse, como lo estoy haciendo yo, en ese abandono escolar. Más de 100.000 niños no han ido a las escuelas en estos últimos tiempos por la desatención de los gobiernos, la falta de empleo, el aumento de impuestos, la eliminación de subsidios, todo eso que afecta obviamente al bolsillo de los ecuatorianos y que está causando que el Ecuador vaya de mal en peor y que estemos retrocediendo y que definitivamente genera una pobreza y lastima la tranquilidad y la paz de los ecuatorianos. General, ¿y cuál va a ser su línea de acción en el caso de que usted ya formalice en agosto? ¿Con qué movimiento político irá? Y por supuesto también escoja su compañera de fórmula. ¿Cuál será su línea de trabajo? ¿Cuál es su principal ideología para que el ciudadano pueda tenerla a usted como una opción? A ver, me ha preguntado varias cosas, voy a responderles de la última. La ideología, usted me habla. Yo considero que para hacer el bien, para ayudar a la ciudadanía, para trabajar por los más necesitados, no se necesita ideología. No se trata de izquierda o de derecha, sino tan solo de sentido común, de tener un buen corazón, porque no hace falta ser ni capitalista ni socialista para atender al más desprotegido, no hace falta ser capitalista o socialista para ayudar a quienes más los necesitan. Entonces, yo me mantengo en una posición neutral, central, y de que quienes quieran colaborar por el beneficio del país, bienvenidos sean. ¿Qué es lo que yo quiero? Un país sin desigualdades, un país en desarrollo, un país donde hay oportunidades para trabajar, y voy a enfocar, si llego a la presidencia de la República, el tema de la seguridad, que es lo prioritario que en este momento el Ecuador necesita. Voy a dar frontalmente una lucha implacable en contra de la delincuencia, que obviamente tiene que ir acompañado de un plan social que, como ya lo he venido diciendo, genere salud, economía, empleo y educación. ¿Qué movimientos políticos o partidos se han acercado a conversar con usted, o si usted ya ha tenido una aproximación con alguno? Bueno, este tema de la política lo hemos venido conversando ya mucho tiempo atrás, incluso en las elecciones pasadas ya tuve algunas propuestas y en su momento no lo acepté. Indiscutiblemente ahora lo he considerado, por eso me he reunido con varios partidos y sobre todo con muchas organizaciones políticas, y estamos formando una coalición, una verdadera unión de ideas para presentar la mejor opción al pueblo ecuatoriano. Aquí estamos justamente recibiendo propuestas, recibiendo ideas que represente a la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. ¿Y tiene ya un perfil de quién podría ser su candidata vicepresidencial? Pero por supuesto tiene que ser una mujer que tenga experiencia en el área social, que sea una férrea defensora de los derechos de la mujer y que obviamente va a ser la responsable de situaciones muy delicadas que necesita el pueblo ecuatoriano. Si llego a la presidencia de la República, la vicepresidenta va a ser la responsable 100% del área social y de preocuparse de las áreas más desprotegidas del país. El tema de la inseguridad y del estado de excepción, esta violencia que vivimos desde enero con los estados de guerra interna y el rol de la policía y de Fuerzas Armadas, ¿cree usted que ha logrado desalentar al crimen organizado, o usted piensa que seguimos igual que en enero? Lamentablemente no ha dado resultados, siempre lo he sostenido, nunca existió un plan de seguridad como un tema importante. Estos estados de excepción del actual gobierno pusieron en práctica la inviolabilidad del domicilio, que era una herramienta importantísima para la ejecución de esos estados de excepción. Pero en la práctica vemos
que las cifras no acompañan, la realidad es otra, siguen las matanzas, siguen los asesinatos, el secuestro, las extorsiones están a la orden del día y definitivamente no ha dado resultado. Considero que le falta decisión y carácter y tomar, en este caso, al toro por los cuernos para poder enfrentar como se debe la delincuencia con toda la fuerza del Estado. Usted que ha sido parte de la policía en la actualidad, con este marco jurídico, con este reforzamiento o fortalecimiento institucional, veíamos el otro día que les entregaban 10.000 chalecos, en fin, ¿cree usted que está suficientemente dotada en personal y en material para enfrentar, o va por otro lado el tema? Por ejemplo, el liderazgo y la estructura de una estrategia. Lo primero que hay que hacer en la policía es devolverle la dignidad a la institución policial, que lamentablemente se ha visto afectada por mandos nefastos que pasaron por ella. Y además de eso, hay que estimular al policía, hay que levantar la autoestima del policía, estimulándolo de manera importante, dándole todos los recursos para que pueda enfrentar a la delincuencia, ofrecerles planes de vivienda, ofrecerles becas en las mejores universidades, en los mejores colegios para sus hijos, para que se sienta motivado a cumplir su trabajo. Y si a eso se suma el respaldo que el gobierno y el Estado tiene que darle, téngalo por seguro que vamos a tener una policía decidida a enfrentar a la delincuencia. ¿Usted está de acuerdo con el porte de armas de civiles? No estoy de acuerdo con el porte de armas de los civiles. Sí estoy de acuerdo con la tenencia. Por eso hay que avisar a la ciudadanía dentro del plan de gobierno que si una persona porta un arma en la calle, será considerado como un delincuente. Estoy de acuerdo en este caso con la tenencia, que puede ser en los hogares, puede ser en los negocios, que en su momento le pueda permitir a un ciudadano defenderse de la delincuencia. Y si eso se da, que los delincuentes sepan que si sacan un arma en la calle, se entenderá que es una persona que está atentando contra la vida de una persona de bien y la policía va a actuar letalmente de ser necesario. Y si una persona, si algún delincuente entra a su casa o a su negocio, podrá defenderse y recibirá todo el respaldo del Estado. Si usted llegase a ser presidente de la República, ¿diera la disposición de que Fuerzas Armadas y Policía disparen a matar a los delincuentes? A ver, si un delincuente, que tengan claro, si un delincuente se permite levantar un arma en contra de un ciudadano o en contra de la policía, téngalo por seguro que ese delincuente debe saber que le espera el cementerio y se queda vivo la cárcel. Eso que quede claro. Si es necesario aplicar todo el poder del Estado para que los delincuentes sientan que la policía y las Fuerzas Armadas están por encima de lo que ellos hacen al margen de la ley, téngalo por seguro que yo voy a ser firme en eso y voy a dar el respaldo y voy a asumir todas las consecuencias de las órdenes que dé yo cuando se trate de combatir a la delincuencia. Las organizaciones de derechos humanos y Human Rights Watch han criticado y han cuestionado lo que eventualmente, aunque no hay pruebas todavía, de una violación de derechos humanos, tanto de los detenidos como de los propios delincuentes o sospechosos que caen en estos operativos. ¿De qué violación de derechos humanos estamos hablando cuando viene una persona, saca un arma y mata a una persona? ¿De qué violación de derechos humanos estamos hablando cuando a un señor que trabaja decentemente en un colectivo le disparan en su cabeza delante de su hija? ¿De qué derechos humanos estamos hablando cuando tenemos casos en donde hay personas que son víctimas de la delincuencia de una manera que no tiene explicación, que no tiene palabras? Violar los derechos humanos sería si el Estado no protege la vida del ciudadano de bien, porque si no lo hace se convierte en cómplice de la delincuencia. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Si vemos que una persona está en riesgo, es obligación del Estado, es obligación de la policía defender a los ciudadanos de bien. Si es que un gobierno comete el error de, por temor a los derechos humanos, no proteger a la ciudadanía, no proteger a su pueblo, haciendo cumplir la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ¿qué quiere decir? Que dice, hay que proteger la seguridad, hay que proteger la vida y la propiedad privada. Al ser víctimas de un asalto, al ser víctimas de la delincuencia, están violando nuestros derechos y es a esos ciudadanos a quien el Estado debe proteger. General, usted estuvo involucrado en unos sonados casos, ¿no? León de Troya y otras investigaciones de la Fiscalía. ¿Usted al momento tiene algún proceso en firme, algo que la Fiscalía le ha llamado, o efectivamente nunca se procedió a nada de eso? Nunca me llamaron, nunca he sido investigado. Yo pedí hace 3 años, cuando hubo una denuncia de narcos generales, yo he pedido hace 3 años que Fiscalía me investigue.
He pedido hace 3 años que en su momento una denuncia que dio un embajador corrupto de la CARI de respuestas, nunca me la dieron. Hasta el momento no he recibido respuestas de la supuesta asistencia penal internacional que se pidió. Nunca he recibido respuestas sobre eso. A propósito del embajador Michael Fitzpatrick, que ya se despide de la misión diplomática, ha dado un par de declaraciones públicas y no se ha vuelto a referir desde aquella declaración que dio hace casi 3 años de los famosos narcogenerales. ¿Cree usted que el embajador Fitzpatrick no estuvo pegado a la verdad y que simplemente escuchó una versión y la hizo como propia? Por supuesto, y eso lo convierte en cómplice, pues al dar semejante versión y no presentar las pruebas. ¿Por qué no ha dado respuesta durante 3 años cuando el general Arauz le ha pedido respuestas públicamente a través de mis redes sociales, a través de documentos enviados a la embajada? No he recibido respuesta. Queda para el análisis de la ciudadanía. Y ahora este señor se va sin pena ni gloria por la puerta de atrás. Esperemos que algún día alguien le dé la razón en las instancias que sea al general Víctor Arauz. Yo estoy siguiendo mis procesos en el país y en su momento pues espero tener la oportunidad de presentar los debidos procesos en los Estados Unidos en contra de este embajador que fue una pésima representación del gobierno de los Estados Unidos. A propósito, usted también tuvo una gran polémica con la entonces comandante general de la policía, Tania Varela, y otros 2 generales superiores. ¿Y usted también sigue alguna querella en particular con ellos o simplemente es una discrepancia pública? Así como usted lo dijo, el caso León de Troya, que en su momento la Fiscalía dijo que no había elementos para abrir una investigación de narcotráfico y ese caso fue absorbido por el caso Encuentro, prácticamente quedó ahí en el olvido. La pregunta es, si no hay indicios de investigación de narcotráfico, ¿dónde quedaron las declaraciones del embajador? Públicamente, Fiscalía anunció que lo que se abrió fue una investigación, tengo entendido, por delincuencia organizada o por asociación ilícita en contra de la señora Varela, el señor Vargas y Ponce, que ahora ya no lo domina León de Troya, sino el caso Poder Policial. Eso sucedió ya casi después de 1 año, producto de las presiones mediáticas. Esperemos que esa investigación tenga la importancia que han tenido otros casos mediáticos que son dignos de aplauso por parte de la Fiscalía, ¿por qué no? Pero esperemos que esa investigación tenga la respuesta que la ciudadanía espera. Hace algunas semanas se hizo público por parte de la Fiscalía unos chats en uno de los casos que sigue y aparecía en una de esas conversaciones usted. ¿Qué nos puede explicar? Del caso Encuentro. En alguno de los casos se difundió una conversación suya con alguien, no recuerdo exactamente, pero... Ah, sí, por supuesto, una supuesta conversación con una persona que está siendo investigada en el caso Encuentro, persona que la conozco hace mucho tiempo, tenemos amigos en común por el deporte, por el fútbol, y que esas conversaciones que serían en agosto o septiembre, ni el señor sabía que iba a ser investigado, ni yo mucho menos. Es una amistad de hace muchos años que, repito, compartimos amigos en comunes. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted le dejaría a los ciudadanos para que efectivamente piensen que Víctor Arauz Macías es una opción para ser presidente de la República? Bueno, simple y sencillamente porque esta experiencia de los 36 años me ha permitido conocer de fondo cuáles son las causas que motivan, en este caso, la inseguridad, la que motiva la delincuencia, y me ha permitido ver de fondo justamente ese sufrir de la gente que no tiene las mismas oportunidades, esa injusticia social que existe. Mi propuesta firme y frontal para poder devolverle al Ecuador la tranquilidad que necesita y, insisto, por ende tiene que ir de la mano con un plan social que permita a todos los ecuatorianos tener tranquilidad en salud, en educación, en empleo y obviamente en una reactivación económica que el Ecuador necesita con urgencia. Gracias, general.